Mucha gente se dio cita a los templos hoy día. Mucha gente se dio cita a los templos hoy día. Y por un momento muchos derraman una lágrima porque de repente sienten algo cuando algunos llevan a cabo y tratan de volver a hacer la resurrección de Cristo o el sufrimiento de Cristo, y algunos cargan la cruz en este tiempo, una cruz de madera. Otros aún se dejan clavar. Hay ciertas creencias en algunos países que todavía aún existen, gloria al Señor, y hay personas que lloran, mas sin embargo viven lejos de Dios. Pero esta tarde, de veras que le digo, siento una alegría dentro de mi corazón, porque la iglesia sí debe de regocijarse. Los creyentes sí deben de regocijarse y agradecer por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sacrificio que ningún humano pudo hacer. Están aquí, iglesia. Sacrificio que ningún humano pudo hacer. Solo Dios entregó a su unigénito, dice la Biblia, por amor a la humanidad. Nos amó tanto el Señor. Y esta tarde yo quiero que este tiempo que resta, que queda y que vamos a estar en este lugar, nosotros adoremos un instante más al Señor. Su palabra viene en esta tarde y el Señor nos va a recordar nuevamente lo que Él hizo en la cruz. Amado Rey, dele gracias a Dios. Y yo quiero que ustedes una vez más entren en un momento de adoración, de alabanza, que muestre el agradecimiento a nuestro Salvador por lo que Él hizo en la cruz. Rey soberano, aquí están nuestras vidas, amado. Sí, Señor, sí, Rey, sí, Jesús. Recordaré aquella cruz Y adoramos. donde sangró y murió Jesús. Aleluya. Heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Adoramos. Cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor.
precioso. Amado, gracias, Jesús. Oh, dele gracias por lo que Él hizo en la cruz. Gracias por lo que Él hizo en la cruz. Él ha sido bueno. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Te bendecimos, amado Rey de gloria. Gracias, amado, por amarnos tanto. Rey soberano, háblanos en esta tarde, Rey. Tráenos tu palabra, Dios. Dios soberano, que tu palabra caiga en esta tarde en buena tierra, que pueda germinar y dar frutos, amado Rey soberano. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias, Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Vamos a la palabra de Dios en esta linda hora. Poderoso, poderoso es el Señor. Lo llevo al capítulo 20 del Evangelio de Juan. Alabado sea el Señor. Hablar de la resurrección de Cristo es algo maravilloso. No sé si los creyentes que están en este lugar lo reconocen, lo entienden. Alabado sea Dios. La palabra de Dios por todas partes nos muestra la realidad de la resurrección de Jesús. Hay personas que les cuesta entender tal cosa, pero la Biblia nos lo relata, nos da evidencia de que Cristo resucitó. Alabado el Señor. Lo llevo al capítulo 20, Juan capítulo 20, verso 1 hasta el 18. Leemos en este instante. Gloria al Señor. Quiero meditar en esta hora, gloria al Señor, respecto acerca de la resurrección de Cristo. Pero el tema en esta hora es: la resurrección de Cristo dejó la tumba vacía. Gloria al Señor. Esto a muchos los ha asombrado. Me llama la atención porque pudiéramos darle, gloria al Señor, ponerle otro tema, otro título, gloria al Señor. Porque me llamó la atención al leer, al escudriñar, cuando María Magdalena y con otras mujeres se dieron prisa por la madrugada, gloria al Señor, para ir a ungir al Maestro. Y esto me hizo pensar lo siguiente: buscaban a un Cristo muerto y encontraron una tumba vacía. Qué bueno es el Señor, bendito sea Dios, gloria al Señor. Hoy día muchas personas han llegado a diferentes templos y se han encontrado con gente que va cargando una cruz y a un Cristo muerto. Pero la iglesia esta tarde celebra a un Cristo resucitado de entre los muertos. Alabado el Señor. Gloria a Jesús. Dice las Sagradas Escrituras, el capítulo 20, verso 1. El primer día de la semana, estamos ahí todos, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y habiéndose y bajándose a mirar, vio
los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María, verso 11 estoy, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Señor, gracias te damos por reunirnos esta linda hora. Tráenos, danos tu linda palabra, Padre, en este momento. Rey soberano, gracias por todo lo que tú haces y lo que has hecho, Señor, y lo que aún harás. Toma asiento en esta preciosa hora, pero en esa comunión, iglesia, gloria al Señor. Extrañamos, hay un buen grupo que no está en esta tarde. Si hablamos de la resurrección de Cristo, hablamos de un evento glorioso. Amén, iglesia. A los que están en este lugar redimidos, a los servidores de Cristo, a los maestros, a los diáconos, a los predicadores, la resurrección de Cristo nos tiene que impulsar a servirle con más anhelo al Señor. Amén, iglesia. Ya que no le servimos a un Cristo muerto, no servimos a un Cristo de madera, de hierro, que de bronce, de plata ni de oro. Le servimos a un Cristo resucitado de entre los muertos. Alabado el Señor. No le servimos a una imagen, le servimos al Dios Todopoderoso. Alabado el Señor. Buscaban un Cristo muerto para ungirlo, mas se encuentran con una tumba vacía. Gloria al Señor. Aquella resurrección de Cristo dejó la tumba vacía. Hay gente que se ha levantado en todos los tiempos queriéndose dar el título de Mesías. Gloria al Señor, pero cuando han muerto no han podido resucitar, porque hay un solo Dios y un solo Salvador. No hay más nadie, solo Cristo ha resucitado de entre los muertos. Alabado sea el Señor. La promesa de que al tercer día resucitaría Jesús se cumplió.
Dígale al que está a su lado, la promesa de que Él resucitaba se ha cumplido. Alabado el Señor. No lo busquemos ni lo tratemos de hacer un Cristo muerto. No tratemos, gloria al Señor, de volverlo a poner en la cruz, porque Él ya no está ahí. Alabado el Señor. Cristo ha resucitado y los creyentes le sirven a un Cristo resucitado. Alabado el Señor. Me llama la atención. Él había dado promesa de que iba a resucitar de entre los muertos. Mateo 12, en esta hora, verso 40. Veamos lo que nos dice la Escritura. Mientras escudriñaba por todas partes de la Biblia, usted se encuentra, gloria al Señor, con la resurrección. Bendito sea el Señor. Dice Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás, estamos ahí, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ni un día más, ni un día menos. Alguien está aquí. Gloria al Señor, porque su palabra se iba, gloria al Señor, a cumplir. Bendito sea el Señor. Ahora, esta resurrección tiene algo definido. Esta resurrección no era solamente por resucitar, sino porque tenía o deseaba, y Él había venido a dar vida y a dar vida en abundancia, y para eso Él tenía que resucitar. Alguien está aquí. Porque Él vino a darnos vida eterna. Amén, dice la iglesia. Gloria al Señor. Mateo 16, verso 21. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Tenía que cumplirse la promesa de Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario que ir a Jerusalén. ¿Qué iba a suceder con Él? Iba a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Para qué resucitaba? Para darnos salvación a cada uno de nosotros. Si hoy usted es salvo, es por la misericordia y la resurrección de nuestro Salvador. Para eso resucitó. Bendito sea el Señor. Mateo 17, capítulo 17, verso 22 y verso 23. Estoy diciendo que se tenía que cumplir lo que Cristo había dicho, su promesa de resucitar. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres que, gloria al Señor, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron, dice la Biblia, los discípulos en gran manera. ¿Por qué? Porque lo amaban. Alabado el Señor. Amaban al Maestro y no querían que le sucediera tal cosa. Pero también estaban tristes porque Él decía que ya no iba a estar con ellos. Él tenía que padecer, gloria al Señor. Pero había una promesa. Aunque iba a padecer, Él siempre dio la promesa de que iba a resucitar de entre los muertos. Alabado el Señor. Es por eso que la iglesia celebra. Alguien dice amén. Es por eso que la iglesia celebra. ¿Cuántos pueden celebrar la libertad que Él nos ha dado en esta tarde? ¿Cuántos le dicen gracias porque venciste la muerte? Alabado el Señor. Bendito sea Dios. Es que Él es maravilloso. Gloria al Señor. Por ello la iglesia celebra este glorioso día. La gente este día ha hecho algarabía, ha hecho fiesta, gloria al Señor, pero muchos no hacen la fiesta realmente como es. Porque si vamos a hacer fiesta de la resurrección de Cristo, vamos a glorificar, a exaltar, vamos a bendecir su nombre, vamos a humillarnos delante de nuestro Salvador. Gloria al Señor. No es cargar un crucifijo en una cadena en el cuello. No, la resurrección es más que eso. Alabado sea el Señor.
Bendito sea Dios. La iglesia celebra. Esta tarde celebramos la cena del Señor y nos recordamos su muerte, su padecimiento, gloria al Señor. Pero celebramos, gloria al Señor, el primer día de la semana, el día domingo, la resurrección de nuestro Maestro. Oh, qué bueno es, gloria al Señor. El diablo quiso destruirlo desde la niñez. El diablo le hizo la guerra. El diablo, oiga, y los demonios hicieron todo lo que pudieron. El Satanás lo tentó mientras Cristo estaba en esta tierra. Mas sin embargo la Biblia dice que Jesús nunca pecó, nunca hizo maldad, nunca hubo maldad en su boca. Oh, qué lindo es nuestro Salvador. Por eso nos gozamos el primer día de la semana, domingo por la mañana. Nuestro Salvador había resucitado, alabado sea el Señor. Y los discípulos celebraban. La iglesia del libro de los Hechos siempre celebraba el primer día y celebraban la cena del Señor. Celebraban oiga esto, se recordaban de su muerte, pero la celebración era mayor porque había resucitado su Salvador. Por eso nosotros celebramos, alabado sea el Señor. Sí sufrió, y lo leímos en Isaías 53. Que el sufrimiento de Cristo fue algo terrible, gloria al Señor, incomprensible. Bendito sea Dios. Pero la promesa de que Él, sí, es cierto, sufrió, sí, gloria al Señor, lo arrestaron, lo entregaron, gloria al Señor, a juicio de muerte. Pero Él resucitó, aunque la tormenta vino y aunque la humanidad se volcó. Su odio de la humanidad se volcó contra el Mesías, el enviado de Dios. Pero Él resucitó, alabado el Señor. Bendito sea Dios. Cristo demostró que Él tiene el poder sobre la muerte. Cristo venció la muerte, alabado el Señor. Y cuando Él venció la muerte, le dio a los creyentes el poder de vencer la muerte también. Gloria al Señor. Cristo llegó a un sepulcro y posiblemente usted y yo lleguemos a un sepulcro, pero vamos a resucitar. Dígale que está a su lado, aunque lleguemos a un sepulcro, mi día domingo viene. Mi domingo viene. Mi tiempo regresa, gloria a mi Salvador viene por mí. Bendito el Señor. Alabado sea Dios. Todos los que han muerto en Cristo, la Biblia dice que un día resucitarán también de entre los muertos. Alabado sea el Señor, y de eso tenemos nosotros que alegrarnos. La muerte no puede venir otra vez, oiga esto, a posesionarse de nosotros en el sentido de paralizarnos, en el sentido de ponernos tristes y abatidos. Si la muerte llega, dígale bienvenida, porque por un momento, no más, por un instante, es todo lo que vas a estar aquí, porque pronto este cuerpo va a salir de la tumba. Pronto la Biblia dice que sonará la trompeta, alabado sea el Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo demuestra el poder que Él tiene sobre la muerte y que venció la muerte. Y me llama la atención a todo esto, porque el apóstol Pablo expresa con un grito de victoria en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 53 al 58. El apóstol Pablo, oiga, dice lo siguiente sobre la muerte, alabado el Señor. Porque es necesario, léalo conmigo, iglesia, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, hablando de este cuerpo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Alabado el Señor. Qué bueno es Dios.
Dice el apóstol Pablo, oiga, cuestiona esto y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria. Diga conmigo: tenemos la victoria en el Señor. Que nos ha dado la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alabado el Señor. Tenemos la victoria también nosotros sobre la muerte. El sepulcro no pudo detener a nuestro Salvador. Por lo tanto, la resurrección de los muertos en Cristo también se acerca. Alabado sea el Señor. Yo no sé si usted tiene algún familiar que ya murió, pero oiga esto, murió en Cristo, oiga esto, sirviéndole al Señor. El tiempo de la resurrección de su familiar que murió en Cristo se acerca. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Aquel sepulcro no podía detener al maestro. Cuando Jesús aún no había sido arrestado, mientras compartía con sus discípulos, les dejó claro que moriría. Gloria al Señor. Pero que al tercer día Él iba ¿qué? A resucitar de entre los muertos. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, el sol ya había salido, pero el Hijo de Dios ya había resucitado. Es que Él no se podía quedar ahí. Él tenía que resucitar. Y no hay nada mejor de reconocer y entender que no es una religión la que salva, sino el Hijo de Dios es el que salva. Alabado sea el Señor. No son el practicar rituales, es el aceptar al Hijo de Dios como Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Aquel que era antes de todas las cosas, resucitó de entre los muertos. Mateo 28, verso 1 al 15. Vea lo que nos dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios. No hay nada mejor que conocer la palabra de Dios. No hay nada mejor que meditar en la palabra de Dios. Dice que pasado el día de reposo, hablando del sábado, al amanecer del primer día de la semana, domingo por la mañana, gloria al Señor, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Oiga bien, póngale atención. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió ¿qué? La piedra y se sentó sobre ella. Es que el Señor no tiene problema, no hay obstáculo que Él no pueda remover. Es que Dios no tiene problema, no importa la prueba, ni el dolor, ni el sufrimiento. Él puede remover tu problema. Tu día domingo todo el tiempo vendrá. Gloria al Señor. Es que la prueba, los problemas no vienen para quedarse, se tienen que ir. Dígale a que está a su lado. Dígale a que está a su lado. No importa qué tan dura llegue la prueba, se tiene que ir. Está conmigo. Se tiene que ir. No importa qué tan pesado sea el problema, se tiene que ir. Alabado el Señor. Un ángel. Vea lo que sucedió. Hubo un gran terremoto. Es que cuando Dios hace presencia en la vida de una persona, cuando alguien reconoce y cree en Cristo, oiga, el ser humano dentro de él va a tener que revolucionar, porque llegó Dios, llegó Cristo, llegó el Espíritu Santo. Y no importa lo duro, lo dificultoso, no importa las heridas, el Señor puede sanarlas. Así es de glorioso el Señor.
Su aspecto era como un relámpago. Wow, qué ángel el que estaba ahí. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y es que le habían puesto guardas, oiga esto, asegurándose que nadie llegara a querer remover la piedra. Y la piedra no se podía remover porque era exageradamente grande, dice la Biblia. Pero cuando este ángel remueve la piedra, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis. Eso nos dice el Señor a nosotros esta tarde. Gloria al Señor. Porque si hablamos de alguien que sufrió en esta tierra, si hablamos de alguien que pasó dificultades duras, si hablamos de alguien que fue escupido, de alguien que fue maltratado, de alguien de quien se burlaron, si hablamos de alguien que soportó el dolor, la Biblia dice que lo dejaron desfigurado. Oiga esto, lo maltrataron, lo golpearon, lo maldicieron. Si alguien sufrió, se llama Cristo de Nazaret, el Hijo de Dios, y Él venció la muerte. No temáis vosotras, no temáis. El diablo siempre quiere traer pánico a la humanidad. La meta del diablo y de los gobernantes de aquel tiempo era, oiga esto, hacer huir la esperanza de los discípulos y del pueblo, gloria al Señor, de Dios. Mas no pudieron. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Él, es cierto, lo crucificaron, gloria al Señor. Sigue diciendo: al que sacrificaron no está aquí, alabado el Señor, pues ha resucitado, como dijo: venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. Y he aquí os lo he dicho. Dijo, oiga esto, dice el Señor, porque entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, yo me imagino, yo no sé si usted quiere remontarse un instante cómo se sentían aquellas mujeres. Había habido tristeza, dolor, habían habido lágrimas, gloria al Señor, en aquellos que creían en Cristo por lo que había sucedido a su vida. Pero la Biblia dice que iban con temor y gran gozo, corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, gloria al Señor, he aquí, ¿qué dice? Jesús les salió a encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Gloria al Señor. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me van a ver, allí me verán. Gloria al Señor. Porque mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Oiga, gloria al Señor, lo que hicieron. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Oiga esto, cómo el diablo luchaba porque los creyentes, los discípulos abandonaron la idea de que Cristo había resucitado. Sobornaron a los guardas, gloria al Señor, con dinero, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Mire hasta dónde llegó esta gente. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
gloria al Señor, luchó el diablo porque la gente no creyera y sigue luchando porque la gente no crea. Pero la Biblia dice que Jesús resucitó. Alabado el Señor. Jesús resucitó. Si en aquel mismo tiempo los gobernantes, oiga, las autoridades, le dieron dinero a aquellos guardas para que mintieran y dijeran que se lo habían hurtado y lo habían sacado del sepulcro para que no creyera la gente que Cristo había resucitado, no se le haga a usted en este tiempo sorprendente el por qué hay gente que se encarga todavía en decir eso es una falsedad. No, la Biblia dice que Jesús resucitó. Alabado el Señor. La iglesia tiene que abrigar como nunca, gloria a Jesús, esta doctrina de la resurrección de Cristo. Alabado el Señor. Porque aquel que era antes de todas las cosas resucitó. Oh, qué maravilloso, qué glorioso. Encontrar la tumba vacía fue un gran descubrimiento. ¿Por qué tanto asombro? ¿Por qué tanto asombro? ¿Por qué les causaba asombro tal cosa? Gloria al Señor. La tumba en que Jesús fue enterrado fue bien asegurada, sellada, para que nadie robase el cuerpo de Jesús. Es más, le pusieron guardas para que nadie lo pudiera sacar. No puede salir, dijeron. Así el diablo muchas veces ataca a los hijos de Dios. Así la humanidad incrédula se volca en contra de los creyentes, gloria al Señor, queriéndoles hacer la guerra, burlándose de ellos. Pero la realidad es que Jesús resucitó. Alabado el Señor. Trataron, y hasta el día de hoy, cómo se lucha porque este evangelio no lo conozca la gente, porque esta gran verdad no la conozca la gente. Los demonios y la gente incrédula se dejan usar por el enemigo para que la palabra de Dios no llegue a las almas. Pero Cristo, gloria al Señor, siempre tendrá a un pueblo, a un remanente que predicará y hablará de su resurrección. Alabado el Señor. Marcos 16, verso 1 al 8. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 16, 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol. Usted ve que todos los evangelios hablan de la resurrección de Cristo, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Alguien está aquí? En el otro evangelio hemos visto que un ángel removió la piedra y se sentó en ella. Amén. Estas mujeres van y Marcos, gloria al Señor, lo relata de esta manera. Es decir, pone otra parte, gloria al Señor, donde vemos que las mujeres iban preocupadas. ¿Cómo vamos a poder ungir el cuerpo del maestro? ¿Quién nos va a remover la piedra? Porque era imposible. ¿Está alguien aquí? Alabado sea el Señor. Cuando Jesús regresó y Lázaro había muerto, María le decía al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mas sin embargo Jesús pregunta: ¿y a dónde le pusieron? Dice la Biblia que lo llevaron al lugar donde lo habían puesto, y había una gran piedra, gloria al Señor. Y Jesús dijo: remuevan la piedra. Alabado sea el Señor. Aquella mujer dijo: Señor, ya llena el cuerpo, es imposible que regrese a la vida. Marta, no te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios.
Oh, mis hermanos, dígale a que está a su lado, es que no hay nada imposible para Cristo. No hay nada imposible para Dios. Pero cuando vieron removida la piedra, que era ¿qué? Muy grande. Llegaron y la piedra ya está removida. Mis hermanos, esta tarde yo quiero decirle algo. Yo no sé el problema por el cual usted pueda estar cruzando, familia. Yo no sé la adversidad, yo no sé el vendaval, yo no sé el momento crucial de tu vida que puedas estar pasando, de una depresión. Algo yo sí puedo decirte, que esa depresión llegó, sí es cierto, pero no ha llegado para quedarse. Dios es todopoderoso para removerla. Dios es todopoderoso para removerla. Alabado el Señor. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¿Qué dice? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Oh, él había resucitado. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ay, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Gloria al Señor. Oiga esto, es que la resurrección de Cristo conmovió todo. Alabado el Señor. La resurrección de Cristo, bendito sea Dios. La gente reaccionó a aquel milagro maravilloso que estaba sucediendo en aquel momento. Lucas capítulo 23, versos 55 y 56. Veamos lo que nos dice Lucas. Alabado el Señor. Dice que las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, porque ese día sábado no se podía hacer nada. Pero ellas por la tarde preparan todo para el siguiente día. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 24, verso 1 al verso 12. Vea lo que nos dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Todos llegan a la misma conclusión. ¿Alguien está aquí? Todos llegan a la misma conclusión: Jesús resucitó. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se aparecieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? A mí nunca se me olvida cuando iba creciendo y mi padre nos llevaba, gloria al Señor, a la ciudad de San Miguel, donde hay una catedral muy grande, y ahí tienen al Cristo negro, gloria al Señor. Oiga esto, en un subterráneo, en un lugar allá abajo, en un lugar oscuro, gloria al Señor. Se me erizaba la piel a mí cada vez que bajaba a ese lugar. Oiga esto, y ahí tienen al Cristo negro en una cruz, en una plancha, por decir así, gloria al Señor, de cemento. Ahí está, aquel lugar es helado. Oiga, y esto me hace pensar que toda la gente que va a ese lugar, yo me imagino que el Señor dirá: ¿por qué buscáis? Oiga esto, ¿y por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ya no está ahí.
¿Por qué buscamos en una religión barata? ¿Por qué buscamos cosas en este mundo donde Cristo no está? Cristo no es una imagen. Cristo ha resucitado, alabado el Señor. Él nunca dijo que cargáramos una cruz con un Cristo crucificado. Eso no hace cristiano a nadie. Eso más bien es una burla. Le voy a decir por qué. Porque la muerte más cruel y la manera de matar a una persona, la sentencia más cruel y la manera más horrorosa de darle castigo o muerte a una persona, la inventaron los romanos haciendo una cruz. Y la gente que moría en una cruz moría como una persona maldita, odiada por la sociedad, como un criminal. Cristo nunca fue un criminal. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el perfecto, el Mesías, el enviado. Alabado el Señor. No lo carguemos en una cruz. ¿Sabe dónde hay que llevarlo? En el corazón. Alabado sea Dios. Hay que confesarlo con nuestros labios. Hay que vivir para Él. No es una religión. El evangelio es una relación con Dios. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesús lo decía todo el tiempo, se lo vino diciendo a los discípulos. ¿Saben qué? Es necesario que el Hijo del Hombre caiga en manos de pecadores, lo sentencien a muerte, lo crucifiquen, lo maten, pero al tercer día el Hijo de Dios tiene que resucitar. Alabado el Señor. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Es que el Señor te tiene que acordar de su palabra. En los momentos de tristeza, Él se asegura de llegar nuevamente a tu vida. En los momentos de dolor, Él te dice: no te preocupes porque yo estoy contigo. Es que en los momentos de dificultad nos parece que como que Él ya no nos escucha. En los momentos de dolor nos parece que nos hemos quedado solos. En los momentos de tribulación, en los momentos, oiga esto, donde hay hambre, en los momentos donde no hay trabajo, pareciera que el cielo como que no responde a nuestro favor. Pero el Señor dice: yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Por qué dice a los 11? Porque uno de ellos lo había entregado. Uno de los discípulos se entregó al maestro. Y lo vio, oiga, Judas vio a Cristo hacer milagros. Y Judas, lo que le encantaba eran las cosas de este mundo. Judas iba tras el dinero. Yo no sé cuál es su afán en esta tierra. Yo no sé cuál es su prioridad. Si las cosas temporales de esta vida que desaparecen de la noche a la mañana, o es el Señor. ¿Hace cuánto conociste en una oportunidad al Señor y te alejaste porque el trabajo, por el dinero, por las cosas de esta vida? Ahora ya no es Cristo. Ya no vives para Él. Vives para el dinero. Yo no sé cuál es tu prioridad ahora. Judas iba tras el dinero. Uno llamado por Cristo, uno escogido por el Señor. Pero le agradó el dinero.
Yo no sé dónde está su mirada puesta hoy. Si es en Cristo o le has traicionado como lo hizo Judas. O habrá alguien que está a punto de traicionarlo, mirando las cosas de esta vida, valorando las cosas de esta tierra más que a tu Salvador. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Los discípulos les costaba creer que había resucitado. A mucha gente le cuesta entender que Cristo resucitó, pero la verdad es que resucitó. La Biblia dice que el necio dice en su corazón: no hay Dios. ¿Por qué? Porque es necio. Así de sencillo. El necio dice en su corazón: no hay Dios, porque él es un necio, no es otra cosa. En una oportunidad una persona me dijo: yo no creo que Cristo resucitó. Y le dije: eso es bíblico. Me dijo: ¿cómo así? Sí, la Biblia dice que los necios dicen que no existe Dios, le dije. Así es que, ¿dónde estás tú parado? ¿Eres un necio? Si no crees, eres un necio, eso es todo. Por eso es que tú dices que no hay Dios, que no cree. La Biblia dice que aún a los discípulos, aunque Cristo les había dicho un montón de veces que iba a resucitar, se les hacía difícil. Mas ellos, pero levantándose Pedro, como no creían, ¿está alguien aquí? Como no creían, Pedro se levantó. Pedro, que tenía ese arranque todo el tiempo. Yo espero, Pedro, que tengas ese arranque todo el tiempo en el Señor. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Y quién no se va a maravillar con la resurrección de Cristo? ¿Y quién es el que, oiga, le asombra la resurrección de Cristo? La misma iglesia se asombra, porque nadie pudo hacer tal cosa. Solo el Señor, solo Él lo hace. El plan de los gobernantes, como dije, de aquel tiempo era que muriera la esperanza de los discípulos y del pueblo de Dios acerca del Mesías. Hoy en nuestro tiempo el diablo está luchando y la gente está luchando porque los creyentes perdemos la esperanza acerca de nuestro Mesías, alabado el Señor. Pero esta esperanza no puede morir, esta esperanza no se puede ir. ¿Por qué, pastor? Porque es una esperanza viva, no es una esperanza muerta. Gloria al Señor. Lo que la Biblia nos relata sobre la resurrección de Cristo es para que nos conduzca de inmediato a creer en Jesús, de no andar dudando. Porque la gente se presta, el diablo se presta, los brujos se prestan, gobernantes y cuánta gente se presta para decir eso es una mentira. La Biblia dice que el diablo es un mentiroso y cuando habla mentira suya habla, porque en él no hay verdad. Pero Cristo es la verdad, la única verdad. Si Cristo, la Biblia dice que resucitó, creamos a este evangelio, creamos a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Debemos de correr. ¿Qué fue lo que impulsó a María Magdalena ir tan de mañana al sepulcro? Porque fue una de las primeras que se desesperó por ir al sepulcro. Yo me imagino que el corazón de María Magdalena
estaba deseando por la noche cuando, oiga esto, llegó la noche del sábado y deseaba que amaneciera para darse prisa, alabado sea el Señor, para ir a la tumba y poder ungir al maestro. ¿Sabe por qué? Fue que se fue tan de mañana. No cabe duda que el amor que tenía por su Señor era tan grande y inmenso. Había muchas razones para no ir. Había peligro de querer ir a la tumba. Si le habían puesto seguridad para que nadie pudiera llegar al cuerpo del maestro. ¿Está alguien aquí? Ella podía correr peligro, pero el amor de ella era más grande que el peligro. Se dice que posiblemente cuando María Magdalena se fue al sepulcro era entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Todavía no había salido el sol, gloria al Señor, y ella va buscando a querer ungirlo, gloria al Señor, porque su amor era más grande por el Señor que lo que a ella le podía suceder. Ella no le importó lo que le sucediera, ella se dio prisa a ver al maestro. A nosotros debería de ser así el día domingo, darnos prisa por la mañana, levantarnos, arreglarnos, porque vamos a llegar al templo a adorar a nuestro Salvador, porque vamos a llegar a exaltar su nombre. Pero cualquier cosa nos detiene y no venimos al culto. Esa gente se levanta con el pie izquierdo y dice: ay, no voy a ir. Es que no siento deseo, dice la gente. Esto no es porque sientes deseo, es porque somos necesitados del Señor. Esto no es porque sientes deseo de venir a alabarle, es por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Alabado el Señor. Por eso venimos a este lugar. Y tenemos que ser agradecidos, gloria al Señor. Un corazón agradecido, bendito sea Dios, hace cualquier cosa con tal de seguir sirviéndole al Señor. Alabado sea Dios. Qué bueno es el Señor. El amor por el Señor la hizo levantarse tan temprano. Los discípulos también amaban al Señor, creían en Él, pero se les hacía difícil comprender que había resucitado. Pero les da evidencia al Señor. Como dije, se cree que Magdalena llegó a la tumba entre las 3 y 6 de la mañana, lo cual demuestra que Jesús resucitó antes que saliera el sol. El día domingo por la mañana había llegado y él no podía quedarse más tiempo en aquel lugar, en aquella tumba. Él había dicho que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, así iba a estar él en un lugar así. Pero no podía pasarse de los 3 días. Y antes que el día, oiga esto, en sí se desarrollara, Jesús había resucitado de entre los muertos. Aquella resurrección de Jesús le puso fin al gobierno de la muerte. Alguien dice amén. La resurrección de Jesús le puso fin al gobierno de la muerte. La muerte ya no reina. Dígale a que está a su lado: la muerte ya no reina sobre aquellos que aman y creen en Jesús. Ya no le tengamos miedo para nada. Ay, ¿qué me va a pasar? Deje que le pase lo que le va a pasar. Si usted es un hijo de Dios, usted está en sus manos. Oiga, Pablo dice que si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, también morimos para Cristo. Todo para los creyentes será ganancia. Ganancia.
Segunda carta a los Corintios capítulo 1, verso 9 y 10 nos dice lo siguiente el apóstol Pablo. Gloria al Señor en esta porción de las Escrituras. Pero tuvimos en nosotros mismos. ¿Qué dice Pablo cuando pasó momentos cruciales, difíciles? Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos. Cuando te llega el momento crucial y sientes que la vida se te va, ¿sabes para qué llegó ese momento? Para que entiendas que no puedes confiar en ti mismo. Tienes que rendirte al Señor. Eso espera Cristo. Ríndete al Señor. Es que, pastor, usted no sabe lo que a mí me está pasando. ¿Sabes para qué te llegó eso? Para que dejes de confiar en ti mismo. ¿Sabes por qué te llega el dolor y lloras del dolor? Para que dejes de confiar en ti mismo. Sino en Dios. ¿Qué dice? Que resucita a los muertos. La gente piensa que la muerte le pone fin a todo. No, Dios le pone fin a todo. La muerte solo te hace un favor en acercarte más pronto a nuestro Salvador. La muerte solo te hace un favor a los que aman a Dios. Acercarte a tu Salvador. Eso es lo que hace la muerte. La gente le teme. El mundo le teme a esto. Bíblicamente hablando, hay un Dios todopoderoso que resucita a los muertos. Alabado sea el Señor. Y dice el próximo, el cual nos liberó. Mire lo que dice. ¿Sabe qué, hija? Llévame a la Nueva Traducción en el verso antes también. A la Nueva Traducción. Dice, de hecho, ¿qué dice Pablo? Esperábamos morir. Pablo llegó un momento, en un instante, que él dijo, aquí terminó Pablo. Pasó por un instante tan crucial que dijo, hoy sí, de esta no salgo vivo. De esta ya no puedo seguir. Él mismo dice, esperábamos morir. Pero a mí me encanta ese pero que está ahí. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos. Aprendimos a confiar solo en Dios. Mira, hermano, lo que hace la prueba te ayuda. Oiga, te enseña a confiar en Dios. Tu problema te hace confiar en Dios. Te enseña a confiar en Dios. Oh, es que cuando hay dinero, la gente dice, no importa, dice, si me quedo sin trabajo, porque hay dinero ahorradito. No importa si no tengo seguro de salud, tengo dinero. Hoy, pero cuando la cuenta comienza a bajar y la enfermedad no se va. Cuando llegó el terremoto y te destruye tu casa y no hay dinero en la cuenta, ¿en quién vas a confiar? Es que Dios nos tiene que enseñar a confiar en Él y no en nosotros mismos. Pensamos ser muy inteligentes. No confíes en tu propia inteligencia, confía en el Señor. Oh, nos llegó todo esto para que aprendiéramos a confiar en Dios, solo en Dios, quien resucita a los muertos. Gloria al Señor. Efectivamente, Él nos rescató del peligro, de aquel peligro que mortal, y volviera a hacerlo y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Mis hermanos, yo no sé si usted entendió eso. Él nos va a seguir rescatando cuantas veces Él tenga que rescatarnos. Alabado el Señor. Bendito sea Dios.
Es que no hay más nada en que confiar más que en el Señor. Aquellas mujeres se preocuparon al no hallar el cuerpo de Jesús en la tumba, pero Dios tenía aquel mensajero que las iba a alentar, porque Dios sí sabe alentarnos. Muchas personas siguen buscando a Jesús donde no se puede hallar. Jesús ha resucitado. Venció a Satanás, venció la muerte, venció el pecado, y la iglesia le espera, porque Jesús dijo: voy a volver pronto, y donde yo estoy, vosotros también van a estar conmigo. Cristo pagó un precio de muerte por nuestra liberación. Estábamos confinados a eterna condenación, pero Cristo padeció, sufrió. El castigo de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre él. Lo rechazaron los seres humanos, lo odiaron los hombres, lo humillaron e injuriaron. Isaías, como vimos nosotros, nos describe el sufrimiento de Cristo como algo terrible e incomprensible. Fue doloroso. Jesús fue entregado por uno de sus discípulos, como dije, el cual era ambicioso al dinero y quien se convirtió en un traicionero. Mire lo que hace el dinero. Te puede volver en un traicionero. Traicionas a tu maestro, traicionas a Jesús, el único que te puede dar la vida eterna. Mire lo que hacen los bienes de esta tierra cuando el hombre quiere acumular más, y entre más tiene, más quiere tener. Cuando llegamos a este país, los inmigrantes decíamos: si tan solo tuviera un carrito viejo que me lleve y me traiga, suficiente. Hoy no queremos un carrito viejo, queremos del año. Y si tenemos un carrito, queremos otro carrito. Si está aquí. Si tan solo el Señor me permitiera comprar mi casita. Compraste la casita y ahora quieres otra casita. No, caserón. Si está aquí. Porque las cosas de esta vida temporal siempre atraen a los hombres. Mas sin embargo, lo que el Señor quiere es que dediquemos nuestra vida a Él. Alabado sea el Señor. Aquel hombre se volvió un hombre traicionero y entregó a Cristo en manos de pecadores. Yo no sé en qué manos tú lo estarías entregando ahora. Yo no lo estoy entregando, pastor. Posiblemente con tus palabras no lo dices, pero con tus hechos. Aquel hombre, Judas, quien había comido con el Señor, había caminado con Él, a quien Jesús también había escogido como nos ha escogido a nosotros. Y un día su palabra llegó a tu vida. Aquel hombre vio a Jesús hacer milagros y al final de todo entregó a su maestro. En un momento que Jesús estaba con los discípulos, que ellos estaban ya durmiéndose, y Él se iba a orar y regresaba y los encontraba durmiendo. Volvía a regresar y los encontraba durmiendo. Llegó un momento que les dijo: basta ya, vamos, porque el que me entrega ya está aquí cerquita. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que en ese momento llegaron para arrestar al maestro, y Judas andaba entre ellos y lo llegó y le dio un beso. Con un beso entregas a tu Señor, con un beso, amigo, entregas a tu maestro, le dijo. ¿De qué manera tú le estás negando y de qué manera tú le estás entregando hoy en día? La gente dice: qué barbaridad lo que la gente hizo con el Señor. ¿Y lo que tú haces con Él? ¿Cómo le llamas? ¿Y lo que tú sigas haciendo? ¿Cómo le llamas?
Por tradición muchos celebran la crucifixión de Cristo. Y la gente se llena la boca diciendo: estamos en Semana Santa y de santos no tienen nada. Pero solo es por un momento. Muchos derraman aún lágrimas, pero viven lejos, como dije, del Señor. Siguen en certidumbre como mucha gente de aquel tiempo. Pero Cristo ya resucitó. Es cierto que aquel día fue un día de gran tristeza. Jesús fue enjuiciado, condenado a muerte. Los gobernantes y autoridades del gobierno estaban turbados también. Los líderes religiosos estaban confundidos. Se dice que aquel día fue el día más oscuro de la historia. ¿Sabe que en esta Semana Santa, hoy día, que la gente dice hoy es el día de resurrección? Déjeme decirles algo, mucha gente está derramando lágrimas porque en este día se están acordando de las personas, de aquellos familiares que han muerto y les trae tristeza. Pero la Biblia no dice que nos tiene que traer tristeza este día, nos tiene que traer gozo porque Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Bendito sea Dios. Cristo ha resucitado. Oh, como la iglesia debe de alegrarse. Como el Señor quiere que si te vas a recordar de aquel día de su crucifixión, este día tienes que celebrar, porque Él no se quedó en una cruz. Él no se quedó en un sepulcro. Los gusanos no pudieron tocar su cuerpo. Alguien dice amén. Porque Dios había prometido que su ungido no iba a haber corrupción. Los gusanos no podían, gloria al Señor, tocar su cuerpo. Antes de ese momento, Jesús resucitó, alabado el Señor. Pero por tradición, la gente celebra este tiempo. Si fue un día de una terrible oscuridad de la historia. Mateo 27:45. Alabado el Señor. Mateo 27:45 al 54. Mis hermanos, es que a mí me fascina escudriñar la palabra de Dios y mirar lo que sucedió en aquel tiempo, en el momento de la resurrección de Cristo. Desde la hora sexta, ¿está alguien aquí? Hablando del día en que fue, gloria al Señor, condenado a muerte y llevado a la cruz. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Yo le pregunto a usted, ¿cómo usted cree que se sentía la gente en ese momento? Cuando se dio lo que aquí dice en esa palabra. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió un instante solo porque él cargaba con todo el pecado de la humanidad. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Mire lo que sucedió en aquel momento de aquella muerte en aquella cruz, cuando Jesús entregó su espíritu.
Pasa el grupo de alabanza y cantan esa alabanza de nuevo. Oiga esto, póngale atención. El templo se rasgó. ¿Y qué pasó, iglesia? Estamos aquí. ¿Qué dice? Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermanos, es que hubo algo glorioso en ese instante cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz. ¿Qué dice? Y aquí el velo del templo fue rasgado en dos, de arriba a abajo. Mire cómo la tierra tembló. Alabado el Señor. Realmente vemos nosotros que hubo algo glorioso. Hasta el 54 vamos a leer el 52, que dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hermano, ¿no lo conmueve esto a ustedes? ¿No lo sorprende? ¿No lo hace a usted meditar que cuando Cristo en la cruz entrega su vida, muchos en ese momento que estaban muertos, creyentes que habían muerto, resucitaron? Es que Dios no tiene problema para resucitar un cuerpo. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Gloria al Señor. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Diga conmigo: sí, Él es el Hijo de Dios. No era el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es que el domingo, diga conmigo, es que el domingo había llegado. El domingo había llegado. El domingo también llegará para todos, así como llegó para Cristo. No importa la zozobra, no importa el dolor que el mundo, oiga, le esté sucediendo, el problema que el mundo le esté pasando a los creyentes, el domingo siempre vendrá para ellos. Nosotros los creyentes esperamos a nuestro Salvador. Él ha resucitado de entre los muertos. Termino con esta porción de las Escrituras. Hechos capítulo 2, verso 22 al 24. Póngase sobre sus pies. Y yo termino con esta porción de las Escrituras. Oh, mis hermanos, es que esto no ha sido algo leve. Ha sido algo grande y hermoso y glorioso para los creyentes. Dice: varones israelitas, después de un tiempo, los discípulos quedaron predicando este glorioso evangelio, y en un momento les dijeron: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es que la muerte no podía retener al maestro. No podía. La Nueva Traducción, gloria al Señor, en esa porción del verso 22 al 24, la Nueva Traducción dice lo siguiente: pero Dios le liberó. Dice: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos y maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado
con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes le clavaron en la cruz y lo mataron. Mis hermanos, es que los discípulos le decían a la gente lo que era. Gloria al Señor. Ustedes lo crucificaron con la ayuda de los gentiles, les dice. Los que no tenían ley. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. A los creyentes la muerte no los va a poder retener bajo su dominio, porque Cristo resucitó. Cristo resucitó. Te adoramos, Señor. Es que no hay nada como, mis hermanos, creer en el Evangelio. No existe más nada, no hay otra forma de escapatoria. Dios resucitó a Cristo para que nos diera salvación. Esa muerte en esa cruz no ha sido en vano. Esta tarde yo le digo e invito a aquellos que necesitan y reconocen que saben que necesitan a Cristo. Yo le hago un llamado en esta tarde. Yo le hago un llamado a regresar si es que se alejó. Si por alguna razón, a over razón, usted se apartó, regrese. Vale la pena regresar. Vale la pena entregarse al Señor. Vale la pena ser un cristiano. Vale la pena ser un hijo de Dios. Esta tarde el Señor te está diciendo: yo ya resucité. Y Él resucitó para darnos vida en abundancia.